Buenas tardes, somos el grupo número 2, seminaristas que pertenecemos al Instituto Superior de Formación Teológica, compuesto por 7 personas que vamos a hablar sobre el Imperio Cristiano. En este grupo está Dariana Aquino, Miguel Ángel de la Cruz, Esther Santil, Ramón Pichardo, Jonathan O'Neill, Casey Medina y quien les habla Stephanie Castro. Estaremos hablando sobre qué tiempo abarca el periodo del Imperio Cristiano, la descripción del emperador Constantino, cómo respondieron los cristianos a los cambios en el imperio, hablar del origen de los monjes y el monasterio, quiénes fueron los donatistas y quién fue Juliano, hablar sobre el concilio de Nicea y la descripción de los grandes capadocios, hablar del aporte de Ambrosio de Milán y Juan Crisóstomo, hablar del aporte de Agustín de Hipona y el primer concilio ecuménico al cristianismo, así también como hablar de los aportes del segundo concilio y dar una breve descripción o resumen de aspectos más relevantes del tema del imperio cristiano. Con la muerte del emperador Galerio, el imperio romano quedó en manos de Lucino, Maximiliano de Daza, Magesio y su hermano Constantino. Con la llegada de Constantino al imperio, se decretó el edicto de Milán en el año 313, pues este edicto fue el que le puso momentáneamente la paz a los cristianos, ya que este edicto prohibía la persecución de los cristianos. Una vez que Constantino mostró sus habilidades en el imperio, comenzó con mucho auge. Con la conversión del emperador Constantino, las cosas cambiaron radicalmente, pues la iglesia perseguida se volvió la iglesia tolerada y pronto vino a ser la religión oficial del Imperio Romano. Como consecuencia de ello, la iglesia, que hasta entonces estuvo formada principalmente por personas de las clases más pobres de la sociedad, se abrió campo entre la sociedad aristocrática. Una vez que Constantino aprovechó el periodo de paz para consolidar los territorios recién ganados, pues después de su victoria en el monte de Licino, Constantino se hizo dueño de la mitad del occidente. No todo el tiempo el imperio contó con paz, pues con el impacto como el impacto de Constantino fue enorme, en cierto sentido todo pudo verse una serie de ajustes y reacciones a la política establecida por el gran emperador. En Galia, Constantino ganó la voluntad de la población. Debido a esto, Constantino comenzó a trabajar en la Nueva Roma o la Roma de Constantinopla. En el año 322, Constantino, con el pretexto de perseguir el contingente bárbaro que había atravesado Danubio, penetró a los territorios de Licinio y comenzó una guerra entre ellos. Constantino no fue un cristiano normal, pues Constantino no se regía por las órdenes de los obispos, pues al contrario, los obispos eran solo sus ayudantes o sus consejeros. Constantino no se basó en las políticas paganas, en las normas que tenían los religiosos paganos, pues Constantino creía firmemente en el cristianismo, por tanto Constantino tuvo un gran acogeo, un gran recibimiento por parte de los cristianos. Constantino no buscaba el poder absoluto, ni tampoco deseaba poseerlo, sino que quería llevar al imperio al viejo imperio a la restauración. Constantino creía que era posible que la restauración se diera solamente con la base del cristianismo. Los dejo con mi compañera. Dios les bendiga. Quien les habla, su hermana Dariana Aquino. Le voy a seguir hablando de cómo respondieron los cristianos a los cambios en el imperio. Dice que fue muy difícil y hubieron ciertos cristianos que respondieron de diversas maneras. Algunos se mostraron muy agradecidos por la nueva situación por la que iban a atravesar. Otros se les hizo muy difícil, como dije al principio, adoptar una actitud cristiana ante el gobierno y la sociedad. Aunque es de suponerse que tal
fue la actitud más frecuente entre el común de los cristianos, donde el principal exponente de esta postura fue Eusebio de Cesarea, ya que había vivido lo que fue la persecución y por tanto la nueva actitud por parte del gobierno le parecía un milagro. Eusebio escribió una obra la cual se llamó Historia Eclesiástica, y la misma se dice que da la impresión de que ya Dios estaba preparando la unión entre la iglesia y el imperio, Otros cristianos decidieron irse a los desiertos y a lugares apartados. Los lugares favoritos de los primeros monjes era el desierto de Egipto y otros lugares alejanos. La palabra monje significa solitario. A ellos les gustaba vivir aislados de todos, hasta que llegó un tiempo donde comenzaron a agruparse, a reunirse para compartir recursos y enseñanza. El nuevo monaquismo se caracterizaba por la vida en comunidades, lo que ahora llamamos monasterio. Lo dejamos con el próximo compañero. Bendiciones. Yo estaré hablando sobre los donatistas y quién fue Julianus. El movimiento del donatismo fue un movimiento cismático cristiano iniciado en el siglo IV en Numidia, actualmente Argelia, que nació como una reacción ante el relajamiento de las costumbres de los fieles, iniciado por Donato, obispo de Cartago. Aseguraba que solo aquellos sacerdotes cuya vida fue intachable podían administrar los sacramentos, y que los pecadores podían ser ministros, no podían ser de la iglesia. Ellos no podían ser readmitidos si no se volvían a bautizar y ordenar. Asimismo, sostenían que los rituales eclesiásticos llevados a cabo por los mismos eran inválidos. Por tanto, las personas que habían sido bautizadas o consagradas no debían ser reconocidas por la iglesia. El movimiento donatista llegó a su apogeo bajo el obispo Pameniano, sucesor de Donato, pero la situación deterioró a partir del año 372, cuando la iglesia donatista apoyó al usurpador Firmo, pues los romanos aplastaron la rebelión y prohibieron el culto a los donatistas. El cisma donatista tuvo una duración de unos 100 años aproximadamente, hasta la conferencia de Cartago del año 411, de la cual su importancia se fue desvaneciendo con el tiempo. Vamos a hablar ahora quién fue Juliano, conocido como el apóstata. Juliano, el nombre actual de él original es Flavio Claudio Juliano. Fue un emperador romano quien nació en Constantinopla, actualmente Estambul, en el año 331, 18 años después de que se promulgó un edicto de Constantino, de quien era sobrino y que abrió el camino al triunfo del cristianismo en el Imperio Romano. El joven Juliano, el apóstata, como lo apodó la iglesia, recibió una educación cristiana, pero descubrió el esplendor de las letras griegas y se sintió totalmente fascinado por los cultos mistéricos y el paganismo. Aunque mantuvo en secreto su convención, admiraba a un hombre llamado Alejandro Magno y se creía a sí mismo una reencarnación del gran conquistador macedonio. El joven Juliano recibió una educación cristiana, pero descubrió el esplendor de la letra griega. Y al final el Juliano terminó también esa parte, siendo parte de los donatistas. Okay. Vamos a darlo con la compañera Esther Santil. Bien, muchas bendiciones. Mi nombre es Esther Santil, de la Iglesia Metodista Libre en su Presencia. Voy a iniciar hablando acerca del Concilio de Nicea.
El Concilio de Nicea fue una reunión celebrada entre los obispos y otras autoridades de la Iglesia Católica desde el día 20 de mayo hasta el 19 de junio del año 325. Se llevó a cabo en Nicea, una ciudad que pertenecía al Imperio Romano. Entre sus principales objetivos logrados tenemos que en ese concilio quedó establecido cuál era la posición que iban hablando, son los grandes capadocios. La obra y de grandes capadocios. Estos hombres fueron Basilio el Grande, que fue un obispo en Cesarea. Este escribió un importante tratado sobre el Espíritu Santo. El otro gran capadocio fue Gregorio de Nisa, quien fue un gran místico, y Gregorio de Nanciciaso, que fue un famoso orador. Una de sus obras más importantes es 5 discursos teológicos acerca de la Trinidad. Entre los grandes capadocios también cabe destacar a Macrina. Ella fue la hermana mayor de Basilio el Grande y de Gregorio Nanciaso. Ella no siempre ha sido recordada por los historiadores, pero jugó un papel muy importante en la vida de sus hermanos y asimismo en la vida de la iglesia. Todos estos hombres y mujeres se encargaron de continuar el trabajo y la obra iniciada por Atanasio y específicamente clarificaron la doctrina de la Trinidad hasta que esta fue proclamada definitivamente por el Concilio de Constantinopla en el año 381. Siguiente compañero. Bien, ahora continuaremos hablando sobre la historia de la Iglesia. En esta ocasión vamos a especificar directamente de qué trata o cuál es el gran aporte que se realiza en este primer concilio ecuménico. Ese es el primer punto o punto sísmico que se podría mencionar en esta parte. Y es que como producto del proceso vivido en Nicea, se da por entendido, se da por desarrollado en una primera instancia el credo nicénico, que establece directamente la relación de Dios dentro de la Trinidad, de Cristo. Lo que es la base del cristianismo se desarrolla en este primer concilio ecuménico. A pesar de todo el proceso de los donatistas y el proceso vivido directamente por Arrio, que fue el primer gran enfrentador de Cristo como tal, ya a nivel ecuménico, presbítero de Alejandría, dice el verbo que se encarna, Jesús, no es Dios. Y este fue un tema de discusión donde vino una respuesta contundente del emperador Constantino. Constantino reunió a los obispos, todos los obispos en Nicea, y eso fue lo que hizo realmente que este concilio fuera tan puntual y que también fuera llamado como primer concilio ecuménico, porque reunía a todos los obispos para tratar un tema tan puntual de gran relevancia teológica. Y en este directamente tema que se trató, se pudo llegar a la conclusión, a pesar de todos los argumentos producidos por Arrio, se creó el credo niceno. Y este fue específicamente donde se decía: y creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Eso fue lo que selló el credo nicénico y fue el punto culminante o punto más importante de este primer concilio ecuménico. De aquí podemos hablar infinidades de cosas, pero esto fue lo que da un antes y un después en la defensa teológica, en la defensa
de los primeros tiempos de los cristianos durante el proceso del Imperio Cristiano, cómo se pudo enfrentar de una forma tan álgida lo que eran las contradicciones propias dictaminadas por Arrio. De aquí luego podríamos mencionar un gran personaje, un ilustre, Agustín de Hipona. Nace en la ciudad de Hipona. Al principio, Agustín se cría en la parte norte de África. Su mamá, Mónica, hizo todo lo posible por querer aceptar el cristianismo en un principio, pero él tenía una idea diferente. Él creía en la doctrina del maniqueo, una doctrina dualista muy parecida al gnosticismo, y luego tuvo influencias neoplatónicas. O sea, era una persona de un origen filosófico y un desarrollo filosófico bastante profundo. Por fin se convierte el cristianismo en Milán, donde enseña retórica. Regresa a África para vivir como monje. Esa era la idea que tenía Agustín, pero esto no fue así, porque poco tiempo después fue hecho obispo de Hipona, y como su obispo, Agustín escribió contra la doctrina que profesaba sobre el maniqueísmo. También escribió contra el donatismo y el pelagianismo. Fue un gran escritor que pudo defender con argumentos muy válidos, con apologías muy concretas, estas creencias y estas doctrinas. Este último era una doctrina, la doctrina del pelagianismo, que subrayaba la iniciativa humana en la salvación. Frente al donatismo, Agustín desarrolló su doctrina de iglesia, y frente al pelagianismo, su doctrina de gracia y la predestinación. Enfocó directamente sus escritos en la gracia y la predestinación, como la gracia viene como un regalo y la predestinación es el sello donde el hombre distingue ese regalo y puede adquirirlo. Además, cuando algunos paganos empezaron a decir que Roma se había caído en el poder de los godos en el 410, por haberse hecho cristiana, Agustín refutó esa posición en una extensa obra escrita por él. Sus confesiones, en la que declara cómo Dios se guió hasta hacerle cristiano, han llegado a ser obras leídas e influenciadas, que han influenciado a muchos cristianos. Cuando Agustín muere en el 430, los vándulos tenían situada la ciudad de Hipona, señal de que la vieja civilización se derrumbaba y la nueva era comenzaba a despuntar, y comenzaban las controversias teológicas. Pero en esas controversias se puede señalar que los escritos de Agustín pudieron combatir a pesar de que él ya no estuviera en vida. Ahora vamos a continuar con nuestra hermana Casey, que va a continuar con este círculo de exposiciones sobre el Imperio Cristiano. Buenas tardes, Dios bendiga abundantemente. Casey Medina. Yo voy a estar hablando del segundo concilio ecuménico, y también voy a estar dando un resumen general de todo lo que hemos tratado en esta tarde. Aportes del segundo concilio ecuménico al cristianismo. Bueno, dentro de los aportes que hizo el concilio ecuménico al cristianismo, tenemos que el arrianismo fue condenado. El arrianismo, como lo dijo uno de mis compañeros, era una, vamos a decir, una religión o un movimiento que fue creada por el presbítero Alejandro Arrio. Creía que Jesucristo y Dios no era lo mismo. O sea, Jesucristo, según ellos o según él, fue engendrado en el tiempo, por lo tanto no tenían el mismo poder ellos, sino que Dios era eterno, pero Jesucristo no. Esta doctrina pues fue condenada y se estableció la doctrina trinitaria, que es la que nosotros creemos y la que profesamos, que es la que creemos que Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios pues son lo mismo. También se puso fin al Imperio Romano de Occidente. Este fin se puso, bueno, con la destitución del último emperador, Rómulo Augustulo. Entonces, con la destitución de este, pues llegó el fin del Imperio Romano de Occidente. Los godos tomaron y saquearon Roma. Esto fue en el año 410. También se terminó con la invasión de los bárbaros. Los bárbaros eran un grupo o un movimiento que había invadido Roma en diferentes ocasiones, y estos defendían lo que era el arrianismo, o sea, creían en el arrianismo. Y fue después, ¿no?, el último emperador,
Rómulo Augustulo, como lo dije, y esto trajo como consecuencia que el Imperio Romano de Occidente pues llegara a su final. Entonces, vamos a estar hablando de los hechos más relevantes de nuestro tema. Tenemos lo que fue el Edicto de Milán, tenemos lo que fue la conversión del emperador Constantino. Bueno, con el Edicto de Milán, pues el pueblo cristiano respiró un poco porque se puso fin o se erradicó un poco lo que era la persecución que había en contra de los cristianos. Con el edicto vino un respiro al pueblo de Dios y ya la gente podía hacer de la religión que ellos entendieran sin que estuvieran persiguiéndolo o matándolo. Con la conversión del emperador Constantino, bueno, ya en esta parte las cosas comenzaron a cambiar, pues el emperador se convirtió, ¿verdad que sí? Entonces, ya fueron sumándose personas al cristianismo, no solamente personas de la masa pobre, sino personas de la aristocracia, también fueron acercándose a lo que era el cristianismo con la conversión de Constantino. También habló una de mis compañeras, Dariana, del origen de los monjes y los monasterios,